final de este quinto congreso anual de Spain DC, un congreso que ha estado lleno de reflexiones, lleno de conocimiento compartido y que, en resumen, nos ha servido para ese enfoque 360 que os he prometido por la mañana, en el que íbamos a abordar el sector, sus posibilidades y sus retos y desafíos desde todos los ámbitos. Así que vamos al acto de clausura y para ello tenemos el honor de contar con Emilio Díaz, presidente de Spain DC, al que invito al escenario para comenzar este acto de clausura. Gracias, Emilio. Buenas tardes a todos. La verdad que es un verdadero placer. Gracias, Verónica, por la conducción espectacular y vaya mesaza que ha sido la última, antes de que se vayan, que ha sido espectacular. Verdadero placer dar inicio al acto de clausura de este quinto congreso anual. Decía antes 4, pero es que el primer año hicimos, en los primeros 3 meses hicimos el primero, con lo cual son 5 congresos anuales. Antes de nada, agradecer especialmente la presencia del secretario de Estado de Energía, Joan Gruizar, y del consejero de Digitalización de la Comunidad de Madrid, Miguel López Valverde. Su asistencia a este encuentro es muy importante para nosotros y demuestra la disposición de las administraciones públicas en general para convertir a España en una referencia global en términos de infraestructura digital. La verdad que no hay mucho que podamos añadir después del magnífico programa que hemos tenido hoy. Hemos analizado cómo nos ve la opinión pública, hemos tocado elementos clave en cuanto a la situación geopolítica, hemos tratado la necesidad de una planificación energética en una mesa increíble con expertos y con Red Eléctrica sentado en ella también, y hemos hablado por la tarde de inteligencia artificial. Hace apenas unos años hablar de centros de datos en España era hablar de una oportunidad por descubrir, pero hoy realmente se ha convertido en una realidad tecnológica y estratégica que está transformando nuestra economía y la economía mundial. Gracias de corazón a todos los miembros que quedáis, que todavía quedáis muchos, aunque tenemos menos que esta mañana. Hoy sumamos 250 compañías, con más de 400 personas representadas hoy, 330 y tantas anoche, 335 si no me equivoco anoche, y echábamos una cuenta antes. Esto representa como 16.000 profesionales, solo estas 250 compañías. Si sumamos compañías que dedican 10 recursos por su actividad, con compañías que dedican miles de recursos a esto, estamos hablando de 16.000 personas, ¿no? Competimos con empresas del IBEX, ¿no? Hay empresas del IBEX 35 que tienen menos profesionales que nosotros y aquí solo estamos 250 compañías. Comentábamos 50.000 empleos en Aragón. Tuvimos la oportunidad de estar con el presidente de Aragón no hace mucho, que decía, y me imagino que se puede contar, no dijo que no se pudiera contar, decía que las mayores oportunidades les vienen del mundo de la construcción de vehículos, ¿no? Y decía que se ponen muy contentos, ¿no? Que cada vez que llega una oportunidad de estas, que son 3.000 millones de euros de inversión, pero tiene 56.000 millones anunciados en inversión en centros de datos, ¿no? O sea, un poco la magnitud y la diferencia que se produce entre una cosa y otra, ¿no? Y es España. ¿Qué más da que sea Aragón? ¿Qué más da que sea Cataluña? ¿Qué más da que sea Madrid, ¿no? Aquí representamos, yo creo que compañías de todas las comunidades autónomas. Sí es verdad que creemos que hay determinadas cosas que son centrales, o sea, Madrid es central para determinadas cosas. Si no hay Madrid, es muy difícil que haya otro tipo de centro de datos en la nube, pero habrá otros centros de datos Edge, habrá otros centros de datos de hiperescala en otros sitios y simplemente lo que queremos decir es, desde nuestro punto de vista, lo único que no queremos es que se nos marque dónde tenemos que instalar nuestros centros de datos. Tienen que ser los clientes los que deciden dónde se instalan nuestros centros de datos y no nosotros que les llevemos de la mano a unas ubicaciones u otras que puedan ser perjudiciales y que nos saquen completamente de la competitividad europea, ¿no? Tenemos 355 megavatios de potencia instalada. Estimamos que en el próximo lustro, en los próximos 5 años, podríamos estar hablando de una capacidad instalada completa, si todo fuera bien, entre 2 y 3 gigavatios, muy lejos de las cifras que se manejan en algunas partes de la Administración, de esos 12 gigavatios o 20 gigavatios que hemos oído en muchas ocasiones. No creemos que esto se vaya a producir. Desde luego, los que estamos aquí no representamos 12 gigavatios y me atrevo a hablar en nombre de todos. Representamos una evolución normal de estos 355 megavatios a 2-3 gigavatios, representando a todo el espectro de data center que tenemos, ¿no? Solo el municipio de Madrid, por dar un dato que dábamos con el alcalde que vino esta mañana unos minutos a estar con nosotros, solo Madrid Capital hay 6 operadores, 70 megavatios de potencia con capacidad de crecimiento.
Lo digo porque no todos son gigavatios. Es decir, que Madrid, con 6 operadores, que estamos dentro de la capital, estamos ofreciendo 70 megavatios, que es una cantidad muy importante dentro de esos 355 megavatios, ¿no? Y todo dentro de la capital de este país, ¿no? Hay algo más importante. Hay talento, hay oportunidades, tenemos ingenieros. Los puestos de trabajo que estamos utilizando son ingenieros, son técnicos, son diseñadores, son, al final, detrás de todo esto, familias que encuentran en esta industria, están encontrando un horizonte prometedor que de otra manera no tendrían. En zonas despobladas, no solo en capitales de provincia, en un montón de lugares donde ya nos gustaría que pudiéramos tener alguna oportunidad de trabajo para ellos, como la que le puede ofrecer un centro de datos en el futuro cuando estén, ¿no? Hablamos de una realidad, esto ya no es lo que hablábamos hace 5 años, hablamos de una realidad tangible y que ya está generando valor. Yo creo que hay una reflexión que nos tenemos que hacer y aprovecho que estáis por aquí, autoridades, ¿qué queremos hacer, ¿no? Como país? Yo creo que es la reflexión la pregunta que nos tenemos que responder. ¿Queremos estar ahí? ¿Queremos parecernos a Estados Unidos? ¿Queremos parecernos al Reino Unido? ¿Queremos pasar de esto de largo y buscamos otras oportunidades? Que también puede ser, ¿eh? O sea que yo, desde luego, no me gustaría que mis datos estuvieran, por lo que conozco del sector de la tecnología, y sé que hay muchos expertos aquí, me gustaría que mis datos residieran muy lejos de nuestras fronteras, ¿no? Yo creo que los problemas geopolíticos que ni nos imaginábamos hace unos años que están sucediendo nos llevan a pensar que deberíamos estar protegiendo esto como lo más sagrado que tenemos, ¿no? La protección de nuestra información. Es verdad que nuestra regulación en temas de datos es bastante buena, pero no podemos enfrentarnos a que nuestros datos residan en el continente asiático en algún lugar o en Estados Unidos en algún lugar. ¿Quién va a priorizar los centros de datos cuando alguien tenga que apagar un centro de datos por un problema de energía en Estados Unidos que da servicio, tiene uno que da servicio a España y otro al lado que da servicio a Estados Unidos? ¿Cuál va a pagar primero? No habrá mucha duda, ¿no? O sea, de lo que va a pasar, ¿no? O en Francia, ¿no? O sea, en cualquier sitio. Quiero decir, necesitamos una infraestructura suficiente para lo que tenemos que hacer en el futuro en una sociedad digital como la que somos, ¿no? Desde la llegada del primer hiperescalar a España, que están ahí sentados, que fue AWS, que decidieron una implantación compleja en Aragón, una apuesta muy compleja y muy valiente por parte de AWS, después de analizar Madrid, después de analizar muchísimas cosas. Solo han pasado 5 años, 6, por ser concreto, 6 años. En 6 años nos hemos encontrado con que nos aparece, todo esto era para la nube, ¿no? Era para hacer cloud, demandas en torno a los 30 megavatios, demandas en torno a los 40 megavatios, data center de 50 megavatios, el más grande, la red de distribución nos puede dar servicio porque con 50 megavatios llegamos. Hoy estamos con demandas de gigavatios, ¿no? Hay compañías en Aragón que están pidiendo 300, 400 megavatios y son reales, son proyectos que tienen sentido y que se pueden llegar a hacer, ¿no? Hay en Madrid alguna iniciativa también con cientos de megavatios que pueden llegarse a hacer y que tienen todo el sentido del mundo, ¿no? Entonces, lo que digo es, esto va muy rápido, se transforma demasiado rápido. En 6 años ni nos imaginábamos lo que está pasando, no podemos dejar que pasen otros 6. Y no haber hecho nada, ¿no? Yo creo que, y se lo decía al secretario, se están haciendo cosas. Cuando leemos que la planificación se va a hacer a 3 años, que va a ser modificable cada año, revisable cada año, la verdad que nos ponemos muy contentos, secretario, porque hasta ahora lo que oíamos no era esto, ¿no? Y creo que es muy importante que lo oigamos, ¿no? Estamos pensando transaccionalmente, no es una competición entre comunidades autónomas, es una decisión de país en la que yo creo que todas las comunidades autónomas tienen que estar alineadas o las tiene que alinear este Gobierno sin demasiada dispersión. Es verdad que cuando miramos a nuestros competidores en Europa o en Estados Unidos, esto se suele concentrar, ¿no? O sea, no puede haber 40 sitios donde hagamos data center y en todos pretendamos que haya nodos de conexión a red eléctrica potentes, que además haya representantes de todos los que estáis en cualquier sitio para poder hacer un mantenimiento en un plazo menor de 2 horas, ¿no? Tenemos que trabajar muchísimo en esto también, ¿no? Reconocer que tenemos muchísimos tipos de data centers diferentes, que están todos representados aquí, pero tenemos grandes centros hiperescalares que requieren un tratamiento específico. Pero también tenemos campus modulares que avanzan hasta sus 100 megavatios y que de una forma razonable van aumentando en el tiempo de una manera mucho más tranquila. Y también tenemos centros de datos edge que tienen que estar en el centro de la ciudad o cercano y tienen que tener un espacio y una regulación concreta porque tienen que ser diferentes, ¿no? O sea, no es lo mismo solicitar energía para un macrocentro en
en el medio de Aragón como pedir algo en la Comunidad de Madrid, en el centro de Madrid, donde será mucho más difícil obtenerlo, ¿no? Sin duda alguna, toda esta estrategia, si la encauzamos bien, trae consigo retos que en nuestro caso son básicamente dos. Diría el acceso a la energía y la necesidad de la agilidad en los trámites de las administraciones públicas. No es solo la energía. Cuando la energía se resuelve, y en muchos casos se resuelve, ¿no? Evidentemente, nos topamos con ayuntamientos que no tienen capacidad para poder dar una licencia de obras, ayuntamientos que no tienen técnicos permanentemente dedicados, ¿no? O sea, en cuanto nos movemos de Madrid y salimos a Alcalá de Henares, todavía queda un poco, pero si subimos 20 kilómetros hacia arriba sin llegar a Guadalajara, los ayuntamientos que tienen que darnos la licencia de obras y el permiso de obras no tienen capacidad suficiente para hacerlo, ni técnicos dedicados para hacerlo. No se puede dejar esa labor en manos de alguien que no tiene la capacidad para poderlo hacer. Para esto planteamos ventanillas únicas, como se ha hecho en Aragón. Con Aragón, al final, básicamente lo que hace la comunidad autónoma es tomar un proyecto desde el principio hasta el final, hasta que libera todos los permisos, y el día que sales con los permisos comienzas a construir y no vuelves nunca más, ¿no? Se encargan de gestionar los ayuntamientos y se encargan de gestionar toda la problemática que puedas tener en el camino, ¿no? Legislación moderna. Yo creo que no podemos seguir trabajando con legislaciones que vienen del siglo pasado. Acceso fácil y seguro a la red eléctrica y administración eficiente. Con todo esto, creo que sin duda, aunque vamos tarde, podemos llegar. Creo que no hemos perdido todavía el tren. Hoy hablábamos que hay que estar hacia el 28, 29, deberíamos estar en línea, ¿no? Pues estándonos poniendo en línea con Europa, yo creo que podemos hacerlo todavía. Nada más, por mi parte, diría que reiterar mi agradecimiento, reiterar el agradecimiento a todos vosotros por estos, la verdad que 2 días maravillosos que pasamos cada año, que nos da mucho trabajo. El agradecimiento al equipo que nos hace tan amable estas jornadas, y sobre todo el agradecimiento a las 2 autoridades que nos representan aquí, que estamos encantados de oírles y encantados de tenerlas con nosotros siempre, ¿no? Muchísimas gracias a todos. Gracias a ti, Emilio. Bueno, hemos escuchado cuál es la magnitud de toda esa capacidad de inversión que se percibe de las empresas que hoy estáis aquí. Es fundamental también, por supuesto, y lo venimos escuchando durante toda la jornada, el rol de las administraciones públicas como aliado para favorecer ese desarrollo de esta industria. Así que vamos a escuchar a la administración pública. Vamos a ir primero con nuestro anfitrión de esta edición aquí en Madrid. Lidera el desarrollo de esta industria en España, concentra el 55% de capacidad nacional y ha alcanzado 195 megavatios de potencia instalada. El crecimiento anual es del 32% y nos va a hablar de todo esto y de lo que viene Miguel López Valverde, que es consejero de Digitalización de la Comunidad de Madrid. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Se hablaba antes en la mesa anterior de potencias, no potencias, Madrid, Aragón. Yo soy consejero de Digitalización de la Comunidad de Madrid y nacido en Bilbao. Por lo tanto, voy a poner esto complicado. Secretario de Estado, Energía, presidente de SPINDC, directora ejecutiva de SPINDC, presidente de CEIM, presidente de la Cámara de Comercio de Madrid, directores generales, empresarios, asistentes. Todo un honor estar hoy aquí con todos ustedes en el Congreso de Data Centers hacia una España digital y soberana. Es todo un éxito, este logo o este nombre que se ha dado al Congreso, porque yo creo que al final ya se planteaba cómo España, una España digital y soberana que se está planteando frente a retos que decía anteriormente el presidente, sobre todo dónde está el dato y dónde se encuentra el dato de todos nuestros ciudadanos. El propio SPINDC ha demostrado que es una industria que no solo mueve inversiones, sino también que está impulsando el futuro de España. Los centros de datos son la base física de nuestras vidas digitales, y sin ellos pues no habría ni sanidad digital moderna, ni administración, ni industria inteligente, ni educación conectada. Representan una infraestructura que es esencial en la nueva economía en la cual estamos, y su éxito, lógicamente, marcará el desarrollo de todas las sociedades en las próximas décadas. Madrid se ha tomado esa responsabilidad en serio.
Nos hemos puesto a liderar la transformación digital de España con un principio muy claro. Todo lo que hacemos, lo hacemos por y para los ciudadanos y en colaboración con el resto de regiones y, lógicamente, con el Gobierno central. Por eso estamos haciendo una apuesta decidida para modernizar y asegurar los servicios públicos digitales. Gracias a ello, hoy contamos con una administración más cercana, más eficiente y más segura, que son proyectos tangibles de la era digital. Gracias a esta estrategia del Gobierno regional, la región concentra ya más, como decía anteriormente, más de la mitad de la potencia instalada de centros de datos en España. Y esto, lógicamente, no es una casualidad. Es el resultado de un ecosistema que combina libertad económica, seguridad jurídica, infraestructura de calidad pasadas, presentes y futuras, y una administración que acompaña, que escucha y que resuelve. Hoy en Madrid operan gigantes internacionales que han confiado en nosotros y han elegido la región porque aquí encuentran agilidad, estabilidad y talento. Y porque aquí también se trabaja con un espíritu de colaboración y de servicio. Hemos creado instrumentos que se han planteado anteriormente, como la aceleradora de inversiones en la región y la Oficina de Impulso de Centro de Datos, solo dedicada a los propios centros de datos, donde ya se han agilizado más de 70 proyectos de empresas. Y es la mejor política industrial, la de certezas y la de resultados. No en vano, el pipeline de proyectos de centro de datos de esta región ha crecido un 50% en este último año, porque Madrid actúa como un polo atractor o atracción de industria y de inversiones gracias al esfuerzo de todos nosotros. Pero permítame que haga una reflexión mucho más amplia. La digitalización no es un asunto de una sola comunidad, es un proyecto nacional. España necesita una estrategia común, estable y compartida que nos permita competir en un tablero europeo del dato y la inteligencia artificial. Y para lograrlo es fundamental que haya diálogo, coordinación y cooperación entre el Gobierno de España, las comunidades autónomas y el sector. Desde aquí quiero reafirmar nuestro firme compromiso y disposición a colaborar. Madrid está preparada para liderar, pero siempre desde la cooperación y la solidaridad con el resto de comunidades y regiones. Nos une la convicción común de que la digitalización, la transición energética, la soberanía tecnológica deben construirse dentro del consenso y el sentido de Estado. España necesita instituciones que se escuchen entre sí, que compartan información y trabajen juntas. Necesitamos más resultados y los resultados llegarán si abordamos juntos los grandes retos que tenemos por delante. El primero de ellos, el más urgente, como todos conocemos, es el reto, lógicamente, energético. Lo hemos dicho con claridad. La transformación digital depende de la energía. Sin energía estable y competitiva, sin redes reforzadas, sin planificación estable, la digitalización se ralentiza. Los mapas de capacidad publicados por las distribuidoras muestran que gran parte de los nodos eléctricos están saturados, lo que impide la conexión de nuevos proyectos industriales y digitales en las regiones. No podemos permitir que el cuello de botella de las redes frene el impulso económico que está generando esta industria. Necesitamos un plan nacional de refuerzo y ampliación, lógicamente, de red, con prioridades claras, plazos y financiación. No es una cuestión de colores políticos, es una cuestión de Estado. Y en estas cuestiones Madrid siempre estará al lado de la cooperación. Hay decisiones que requieren también reflexión, en un contexto que aumenta la demanda eléctrica, de expansión de la industria digital y de electrificación de la economía. El cierre nuclear programado en España es, sinceramente, una decisión que debemos revertir. La energía nuclear aporta estabilidad, firmeza, seguridad de suministro y bajas emisiones. Y en una Europa que busca reindustrializarse y garantizar su soberanía tecnológica, prescindir de esa fuente puede lastrar nuestro futuro desarrollo. No se trata de mirar atrás, sino de mirar hacia adelante con rigor. Se trata de diversificar el mix energético y de asegurar que la competitividad de España no se vea comprometida. La política energética debe basarse en argumentos técnicos, en datos y en evidencias. En calendario de cierre nuclear, me temo que no ha sido este el contexto, porque la sostenibilidad es una de las piedras angulares de nuestro futuro y el sector de los centros de datos está demostrando su compromiso con la sostenibilidad. Hoy los operadores implementan tecnologías de eficiencia energética, reutilización de calor, contratos de suministro de energías limpias y uso más eficiente del agua. Son ejemplos de cómo la innovación y la responsabilidad pueden ir de la mano. Y es que aquí, donde el papel del Gobierno y las comunidades deben complementarse de verdad. El Gobierno debe fijar una estrategia nacional clara y las comunidades debemos aportar flexibilidad, cercanía y capacidad de ejecución. Solo así podremos y lograremos una transformación digital moderna y eficiente. Una España que coopera, que se respeta y que trabaja en los grandes proyectos de forma común. Permita insistir en que Madrid no compite con otras comunidades autónomas. Lideramos porque queremos empujar el conjunto de España hacia adelante, porque cada inversión que llega a Madrid genera empleo, innovación y riqueza que se irradia a toda la nación. Y queremos hacerlo desde el respeto, desde el diálogo y desde la voluntad de sumar.
El mismo espíritu que nos guía en materia energética y tecnológica también nos debe guiar en formación, adquisición de competencias digitales. La cooperación institucional es clave. Necesitamos que la educación, la empresa y la administración vayan de la mano. Necesitamos un gran pacto también nacional para el talento digital que garantice que España no se quede atrás. Y también necesitamos una gran estrategia en ciberseguridad, que unifique estándares, comparta información y refuerce la capacidad de respuesta de todo el país, porque los ciberataques no entienden fronteras administrativas y la defensa digital debe ser una tarea colectiva. Los centros de datos son el corazón de nuestra vida digital. Representan empleo, innovación, competitividad, sostenibilidad y futuro. Esta industria está demostrando que España puede ser líder si confía en su propio talento y si mantiene un marco estable y predecible. Madrid ha hecho su parte, ha generado un entorno de confianza, ha traído inversión, ha formado talento y ha promovido un desarrollo equilibrado. Y no lo hacemos simplemente solos, lo hemos hecho con las empresas y con los ciudadanos, en nuestra visión de una sociedad digital fuerte y preparada para los desafíos de las próximas décadas. Ese es el espíritu que queremos transmitir hoy. Colaboración, diálogo, responsabilidad y mucha ambición. Porque la digitalización no tiene que ver con la tecnología, sino con las personas, con su bienestar, su libertad y sus oportunidades. Permítame terminar con un mensaje de confianza. España tiene todo lo que necesita para liderar el futuro digital. Talento, energía, infraestructuras, empresas punteras y una sociedad preparada. Solo falta una cosa, determinación. Determinación para cooperar, para planificar y para mirar más allá de los plazos electorales. Madrid estará siempre al lado de España, como no puede ser de otra forma, dialogante y ambiciosa. Del lado de las soluciones, del lado del progreso. Gracias a Spain DC por vuestro trabajo, por vuestra visión y por vuestra valentía. Gracias por aglutinar y liderar a las empresas que invierten en nuestro país. Sigamos construyendo todos juntos la España digital, porque cuando instituciones, empresas y ciudadanos reman en la misma dirección, España avanza y cuando España avanza, ganamos todos. Muchísimas gracias. Gracias, consejero. Bueno, a lo largo de la jornada, y también el consejero acaba de enumerar cuáles son las ventajas que tiene competitivas España con esta industria respecto a otros países, otras regiones. Hemos hablado de la ventaja geográfica y también mucho de esa ventaja energética por nuestro liderazgo en energía renovable, pero también por los PPAs competitivos y por un sistema cada vez más flexible y eficiente. Y eso para nuestros centros de datos se traduce en seguridad para el suministro, en descarbonización real y nuevos servicios para el sistema. Desde el Gobierno central se impulsan integración de renovables, refuerzo de red y agilidad regulatoria, que son clave absolutamente para atraer más inversión tecnológica. Señor secretario de Estado de Energía, Jon Groissart, suya es la palabra. Bienvenido. Muy buenas tardes, consejero, presidente, directora ejecutiva. Gracias a Spain DC por la invitación, la posibilidad de formar parte de esta clausura institucional de este congreso que ha puesto de manifiesto, viendo la agenda, viendo en las conclusiones de cierre, lo transversal, lo relevante y lo aplicable que es el mundo de la digitalización de los centros de datos para el conjunto de la sociedad y el conjunto de la economía española. Desde esa importancia de la opinión pública, yo creo que es muy interesante esa apuesta, atreverse, ¿no?, a que nos pongan examen, que nos pongan nota los ciudadanos, entender cómo nos perciben como forma de mejorar. Enhorabuena por la iniciativa, la verdad. Y elementos como el valor añadido, la digitalización, la interlocución con el mundo energético, que es el que me toca gestionar en estos momentos. Las cosas yo creo que nunca vienen solas y en este caso estamos hablando de una apuesta, de un salto muy, muy importante. Comentábamos con el presidente a la entrada el crecimiento importantísimo de la asociación en unos pocos años, la diversidad también de agentes, desde tecnólogos, gestores de datos como tal, cantidad de ámbitos de servicios, una diversidad que yo creo que refleja la riqueza del sector y también una apuesta muy, muy potente. Hablamos de unos centenares, ¿no?, 355 megavatios, si no he escuchado mal, a día de hoy, con unos crecimientos de doble dígito en los últimos años y esa ambición, ese objetivo de entre 2-3 gigavatios a 2030. Un crecimiento, no todos los sectores pueden apostar de forma creíble por un crecimiento de por 10 en solo 3, 4, 5 años, ¿no? Con lo cual, yo creo que este foro representa pues la ambición, la oportunidad de lo que supone esto en nuestro país.
Las cosas, como decía, tampoco no vienen solas, no vienen de la nada, y parte de ese atractivo, además obviamente de una ubicación geográfica, un punto nodal importante entre Estados Unidos y Europa, la ubicación geográfica es importante, la disponibilidad de territorio, la disponibilidad de administraciones públicas que saben atraer inversión. Yo creo que aquí la labor que se ha visto, ¿no?, de todas las comunidades autónomas que están apostando por facilitar la llegada de inversión, yo creo que eso es digno de reconocimiento. Y, por supuesto, el potencial energético. Con todas las consideraciones, hace muchos años, 10, 20 años en el caso de algunas tecnologías, 40 años en el caso de otras, España lleva teniendo distintas tecnologías energéticas desde hace más de 100 años que llegó la energía eléctrica. Ha sido cuando hemos tenido el gran despliegue renovable que hemos visto el gran atractivo para los centros de datos, para la industria electrointensiva, para el hidrógeno renovable, para las gigafactorías de baterías de vehículo eléctrico. En definitiva, esa gran apuesta por llegar a consumir esa energía limpia y competitiva. La apuesta energética española pasa por aquello que es más competitivo en España, que son las energías renovables. Un mercado liberalizado, no vivimos una economía planificada, un mercado liberalizado como es el energético permite a cualquier empresa hoy mismo someter una solicitud de autorización administrativa del proyecto energético que sea, de la tecnología que sea. Y todas, absolutamente todas las empresas energéticas, las que eran y las que entran, apuestan por las energías renovables y el almacenamiento. Todavía no hemos tenido que tramitar ninguna solicitud de ninguna central nuclear porque ninguna empresa nos ha hecho ninguna solicitud al respecto. Cuando llegue la tramitaremos, pero yo creo que la apuesta a lo competitivo es a lo que sale a ganar España, donde tiene tecnología y tiene recurso, es a lo que estamos apostando, que es lo que creo que tiene sentido. En ese sentido, yo creo que no estaríamos en condiciones de disputar ese liderazgo a otros territorios, a otros ámbitos que han sido históricamente capitales de la digitalización, si no fuera precisamente por esa apuesta energética, por un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima que fija unos objetivos a 2030, pero que ya hemos comenzado a transitar, que ya se percibe como una realidad en construcción, una realidad en marcha. Una realidad que nos permitió el año pasado remitir a Bruselas una versión actualizada de ese Plan Nacional Integrado de Energía y Clima que nos permitía incrementar la ambición con respecto al plan anterior y un plan que tiene una serie de impactos socioeconómicos importantísimos en el país. Un crecimiento de 3,2 puntos porcentuales del PIB superiores a la ausencia de este plan, más de 550.000 empleos a 2030, el ahorro de más de 90.000 millones de euros en importación de combustibles fósiles, una oportunidad económica de la que la digitalización, el ámbito de la tecnología, los centros de datos son y van a ser una parte absolutamente fundamental. El sector de los centros de datos está llamado a formar parte de esta ecuación y el sector de los centros de datos está en disposición de hacerlo. Y el Gobierno quiere contribuir a ello. Yo creo que tenemos muy claro que queremos ser de mayores. España tiene muy claro que quiere ser una economía diversificada, una economía, por supuesto, que siga siendo puntera y líder en sectores en los que históricamente era puntera y líder, sector terciario, turismo, sector primario, sector agrícola y ganadero, sector secundario, sector industrial, absolutamente crítico y esa apuesta por incrementar la porcentaje de PIB del sector industrial y, por supuesto, digitalización. No hay economía moderna sin digitalización, no hay soberanía nacional sin soberanía digital. Y me ha gustado mucho la referencia a la importancia de la soberanía del dato, la soberanía digital. En un mundo geopolíticamente convulso, tener claro de dónde viene mi energía y tener claro de dónde viene mi dato, dónde se guarda mi dato, dónde se procesa mi dato, son prácticamente igual de importantes. Yo creo que esa apuesta, de hecho, es una reflexión muy análoga, no muy pareja a esa reflexión de la transición energética. Sustituir dependencia energética exterior de fósiles importados a cambio de recurso autóctono, sustituir dependencia digital exterior a cambio de tener nuestras propias infraestructuras. Ese backyard, tenerlo cuanto más cerca mejor, cuanto más controladito mejor, porque el mundo es global, el mercado es mundial, pero cuanto más cerca tengamos las cosas, mejor capacidad y mejor valor añadido van a ser capaces de dar a nuestra economía. Y el Gobierno quiere contribuir a ello. El Gobierno de España quiere contribuir a ello y en eso apunta la estrategia de inteligencia artificial, que de hecho apunta a unas estimaciones, unas proyecciones en términos de gigavatios de capacidad de procesamiento y energéticos, pues muy similares a los que comentaba el presidente, ¿no? Esa horquilla de entre 2-3 gigavatios de capacidad de aquí a 2030. Adicionalmente a eso, buscando elementos que apuesten por esa singularidad, por ese valor añadido. Que España pueda ser no solo un hub, sino un hub excelente en términos de las mejores técnicas disponibles en operación y sostenibilidad y, por supuesto,
con una red eléctrica que dé respuesta a las necesidades del país, entre las cuales, lógicamente, como no puede ser de otra manera, se incluyen las necesidades digitales. Hemos planteado, como sabéis, una norma, un Real Decreto, que, transponiendo la Directiva de Eficiencia Energética, lo que busca es aprovechar, visibilizar la oportunidad que puede suponer en el territorio el desarrollo de los centros de datos. Se trata de orientar el contexto de oportunidad para buscar las mejores prácticas, entender. Pues antes comentaba la directora general de Aragón, ¿no?, casos de centros de datos que directamente no consumen agua. Visibilicemos esta realidad. Centros de datos, los que se plantean en nuestro país, que tienen especial valor añadido por su eficiencia, por su alto rendimiento. Visibilicemos esto. Centros de datos que van a ser capaces de dinamizar, no funcionar de forma aislada, sino dinamizar la realidad tecnológica de su entorno, ayudar a la digitalización de las pymes, de las grandes empresas de nuestro país. Visibilicemos eso, pongamos el valor al que lo hace bien, porque es los proyectos que tenemos ocasión de sentarnos con los promotores, que nos vienen a contar, a explicar los proyectos, es lo que nos trasladan. Ese es exactamente el tipo de proyecto que necesita el país, es exactamente el tipo de proyecto por el que apostamos y es exactamente el tipo de proyecto que queremos poner en valor con esta normativa. Normativa que permita, insisto, visibilizar y poner en valor la excelencia desde el punto de vista energético, desde el punto de vista hídrico y desde el punto de vista de valor añadido local, nacional y europeo, porque efectivamente formamos parte de la economía española. Hablamos de que efectivamente los centros de datos no pueden ser islas energéticas ni islas tecnológicas, tienen que formar parte, tienen que contribuir a ese desarrollo regional y se hablaba muy bien en la mesa anterior de comunidades autónomas, ese efecto NIMBY, ese Not in my backyard, muy rápidamente se combate si la gente entiende esto que me aporta, ¿no?, esto que contribuye al entorno en el que se ubica. Y de la misma forma, esa idea lanzada en esa propuesta planteada en ese Real Decreto, cuando hablamos de que aquí queremos que lleguen, ¿qué? Los mejores centros de datos. ¿Qué significa los mejores centros de datos? Bueno, pues lo mejor que haya o de lo mejor que haya en cada categoría. Establecimos en esa propuesta de Real Decreto el percentil 15, empezando por arriba, es decir, nos gustaría que los centros de datos que lleguen a España estén en el top 15 de los mejores. Que no tiene que ser el top 15, que tiene que ser el top 20 o el top 1, o que la tecnología va evolucionando. Precisamente aprovechemos esa evolución tecnológica. Pero, en definitiva, trabajemos conjuntamente para identificar cómo y de qué manera los centros de datos que se instalan en España son los mejores, porque España merece que se instalen los mejores centros de datos, las mejores tecnologías, aquellas que aporten el mejor valor añadido. Lo mismo con la reflexión sobre, por ejemplo, ese aprovechamiento del calor residual. Se hacía una referencia antes por parte del director general de la Comunidad de Madrid, donde se está estudiando ya esa interrelación entre centros de datos y el aprovechamiento de ese calor residual, siempre que sea técnicamente y económicamente viable, tal como bien marca la Directiva de Eficiencia Energética. Creemos que esta apuesta no solo es buena desde la perspectiva de eficiencia, sino potencialmente también positiva para que un sector siga manteniendo esa buena nota, ese aprobado, ¿no?, ese notable, ese sobresaliente en términos de comprensión y aprobación por parte del conjunto de la opinión pública. Estamos ahora mismo analizando, estudiando con mucho detalle todas las alegaciones que se han recibido, más de 200 aportaciones distintas. El equipo técnico está haciendo un trabajo muy concienzudo. Quiero aprovechar este espacio para agradeceros tanto a asociación como a distintos agentes del sector las aportaciones muy concretas, muy constructivas que habéis realizado. Para nosotros esto es enriquecer, es contribuir, es mejorar la normativa, la elaboración de política pública y es muy de agradecer. Como digo, un sector que está en disposición de apostar, de construir, de desarrollar, y un sector que requiere, como decíamos al principio y se comentaba al inicio de esta intervención, el suministro energético. No hay digitalización sin energía eléctrica. El elemento de las redes eléctricas, la disponibilidad de energía, es absolutamente fundamental. Y aquí hemos visto, en el ámbito más sectorial nuestro, el energético, un cambio de paradigma muy, muy importante en los últimos años. Hemos visto cómo la presión, el apetito, el interés por conectarse a las redes eléctricas ha pasado hace unos años de ser sobre todo apetito por parte de promotores renovables, el que quería generar, producir esa energía para venderla al sistema. De un año y medio para acá, la tensión es toda la contraria. Es la demanda la que es el principal driver. Demanda de centros de datos, demanda de proyectos de hidrógeno verde, como digo, de fábricas existentes que quieren electrificar y nuevas fábricas que llegan. En definitiva, hemos identificado, o si leemos, pues me da igual si es la OCDE, CaixaBank Research, me da igual entidades públicas, privadas, nacionales, internacionales, el consenso está ahí. La apuesta española por las energías renovables es un gran factor de atracción para la demanda en nuestro país. Y la atracción es tal que tenemos una España entera, en términos de consumo eléctrico,
que no es que haya solicitado, sino a la que ya se le ha concedido permisos de acceso y conexión al sistema eléctrico. 43 gigavatios, 43.000 megavatios de permisos de acceso ya concedidos. Comentaba el presidente antes, ¿no? Hay muchísimas cosas, necesitó los terrenos, las licencias, la energía. Cuando la energía se resuelve, luego a veces quedan otras cosas. Pues en estos 43 gigavatios, la energía ya está resuelta. De estos 43 gigavatios, 12,5 son de centros de datos. La energía ya está resuelta. Tenemos 12,5 gigavatios de centros de datos donde la variable energética ya está resuelta. Es decir, las redes están ahí, la capacidad está ahí. De hecho, no es que esté ahí hipotéticamente, es que está ahí concedida a empresas con NIFs concretos, con solicitudes concretas, con proyectos concretos. Lo que tenemos que asegurar entre todos es que eso se materialice, se convierta cuanto antes en una realidad. Y si ha habido, cualquier proyecto empresarial tiene al final, ¿no? pues hace un análisis más amplio, luego va concretando su proyecto, lo va faseando, hay elementos también de temporales, ¿no? Hemos comentado con muchos agentes, pues una cuestión son las necesidades a 5, 10, 15, 20 años y otras son las de mañana. Y es verdad que España y Europa partimos de una normativa que no estaba acostumbrada a este tipo de demandas, no estaba acostumbrada a este tipo de reflexiones faseadas, no estaba acostumbrada a un sector que es capaz de apostar, de multiplicarse por 10 en 3, 4 o 5 años. ¿Qué necesitamos para eso, por tanto? Trabajar juntos. Yo creo que lo decía muy bien el consejero también de la Comunidad de Madrid. La colaboración pública-pública, colaboración público-privada, colaboración privada-privada. En definitiva, que comunidades autónomas y Gobierno de España, que asociación, empresas y administraciones, que empresas, en algunos casos que competís entre vosotras y en algunas que tenéis relación proveedor-cliente, seamos capaces de entendernos, de entender las condiciones de contorno, de entender las necesidades, desde un punto de vista técnico y un punto de vista temporal y geográfico, porque solo eso es lo que nos permitirá pues esa regulación que viene en gran parte impuesta a nivel europeo, pero que esa regulación que tiene que facilitar, que tiene que ser un habilitador para esa iniciativa, en este caso de digitalización, pues no suponga una barrera. La normativa que tenemos, que está impuesta en el ámbito europeo, indica que el primero que solicita la capacidad de conexión es al que se le concede. Insisto, España va a invertir 13.500 millones de euros en desarrollo de nuevas redes de transporte, prácticamente el doble en redes de distribución, porque entendemos que la oportunidad de la electrificación, que la oportunidad de las nuevas demandas es tal que lo merece. Pero es que la red, la gran mayoría de la red que necesitamos, ya está, insisto. Si en términos de centros de datos vamos a necesitar 2, 3 gigavatios, imaginaos si tenemos margen en la capacidad, insisto, no teórica, no proyectada, no de un plan de energía y clima que podemos compartir o no compartir. Los 12 gigas no son un número de la Administración, no son una proyección de la Administración. Los 12 gigas son un dato del mercado, son una señal del propio mercado. Es el sumatorio de cada una de las peticiones que ha sido realizada y respondida afirmativamente. Con lo cual, esos 12 gigavatios tendremos que trabajarlos muy bien, insisto, para conseguir que en 2030 España tenga los 2-3 gigavatios que marca la estrategia de inteligencia artificial como previsión, que marca el propio sector como previsión, que entendemos que España buenamente puede necesitar, porque estamos ante un contexto, y esto el Gobierno de España lo tiene clarísimo, un contexto de oportunidad. Oportunidad en términos de competitividad, oportunidad en términos de digitalización del conjunto de la economía, posicionamiento de la economía española en el ámbito europeo y en el ámbito internacional, y oportunidad, en definitiva, de hacer las cosas de forma racional, de forma compartida. Y para eso, insisto, diálogo, trabajo conjunto, comprensión, y yo creo que, y agradecer la verdad, esta sesión, esta jornada, este congreso de SpainDC, donde habéis incluido precisamente administraciones públicas, estatal, autonómicas, distintos sectores empresariales, ese debate del ámbito energético, el ámbito de la inteligencia artificial. En definitiva, no todos los sectores se enfrentan al reto, a la oportunidad de nacer, crecer y multiplicarse por 10 en un espacio tan corto de tiempo. Tenemos la oportunidad de hacerlo y tenemos la oportunidad de hacerlo bien. Por parte del Gobierno de España encontraréis colaboración, trabajo conjunto y mucho diálogo para que lo podamos hacer. Muchas gracias.